Señor les bendiga, hermanos, pues nuevamente aquí en este lugar y pues con gozo de poder congregarnos con libertad y venir juntos a la palabra del Señor, vivir y conocer, ¿verdad?, el consejo del Señor y no vivir bajo nuestra propia sabiduría. Y pues le estaba comentando a nuestro hermano Eduardo, el domingo pasado, no sé cuántos se dieron cuenta del milagro que tuvimos aquí en este lugar. Estábamos, cuando empezamos el servicio, estábamos comentando sobre el calor y me acuerdo que hice un comentario, pero ojalá el Señor nos mande una lluviecita, una agüita que refresque, y llovió la reunión pasada, y curiosamente llovió, pero nomás llovió este pedazo. Realmente yo tenía la idea que había llovido en todas partes, o cuando menos en una gran parte de Los Mochis, y no, llovió nada más en este sector, en esta parte de por aquí. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad?, por sus bendiciones, y que podemos darle la gloria al Señor, aún en esos pequeños detalles que el mundo dice coincidencia, pero nosotros sabemos que es la mano de nuestro Señor Todopoderoso. Un solo Señor, un solo amo, esa es la verdad innegable. Un solo Dios verdadero, un solo Dios creador de todas las cosas, un solo Dios digno de recibir la gloria y la honra. Dios creó al hombre, aunque el hombre en su ignorancia de Dios ha creado o ha hecho ídolos, dioses, según bajo sus perspectivas y sus necesidades. Las dos cosas son reales, pero la Escritura nos presenta al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios con carácter, con propósito, al Dios que nos crió y que un día nos permitió llegar a este mundo, que un día en su sabiduría y en su tiempo predeterminado, cada uno de nosotros dejaremos este mundo. Si es que el Señor no viene antes, ¿verdad?, y también lo dejaremos siendo transformados inmediatamente por la gloria de Dios. Ese Señor también un día demandará cuentas de cada uno de nosotros, y qué importante conocer pues la voluntad de Dios y podernos presentar delante de Él con la libertad que solo su palabra da. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32, quisiera que fuéramos ahí a este pasaje. Es un pasaje muy conocido, y el Señor está hablando con un grupo de judíos y le dice estas palabras. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si has leído este pasaje, podemos entender que el contexto en el que el Señor está hablando se refiere básicamente al pecado. Todos somos esclavos del pecado por causa de la caída de nuestros primeros padres. Hemos sido contaminados por este pecado y tenemos esa tendencia natural como seres caídos de buscar lo que nosotros nos gusta, lo que nosotros queremos. Estamos atrapados en esta carne corrupta que busca sus deseos, sus placeres. Contrario a eso, en su misericordia el Señor dice: si tú permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad, que Él es el creador, que Él es el que nos puso aquí, que Él es el dueño de todo, que un día nos va a demandar las cuentas de todo, y que solamente el Dios único verdadero ha determinado las maneras de cómo debe vivir el hombre en este mundo, en esta tierra. Al conocer y entender eso, nos vamos a dar cuenta que somos esclavos precisamente del pecado, y no solamente del pecado, el cual nos lleva a muchos otros contextos. Somos esclavos de tradicionalismos,
costumbres cuando llegamos a este mundo y empezamos a conocer las cosas. Somos esclavos tal vez de religiosidad. Somos esclavos también cuando a veces por quedar bien con alguien seguimos y hacemos cosas que van en contra de nuestros principios. Somos esclavos de muchas cosas. Por naturaleza somos egocéntricos y queremos lo que nos gusta, tanto lo que queremos hacer como lo que deseamos es lo que nos gusta, y quisiéramos tener esa libertad absoluta. Pero realmente, como seres creados, somos criaturas, no podemos tener una libertad absoluta. Nos debemos pues a las circunstancias, los medios, el medio ambiente donde el mismo Creador nos ha puesto. El Señor nos hace libres del pecado y libres de los hombres, pero nos llama a un servicio para Él. Él es el dueño, Él es el Señor, Él es el único que tiene una libertad absoluta, pues Él es soberano y Él no se debe a nada ni a nadie. Es el atributo de Dios, aseidad, que existe por sí mismo y no depende de nadie para existir. Nosotros dependemos de Él y toda criatura depende de Él. Aún las cosas que están en el cosmos, los cuerpos celestes, el Señor las sostiene en su poder. Entonces no somos libres absolutamente. Tenemos una libertad relativa, la cual el Señor nos da. Y en ese contexto estamos viendo este pasaje en las relaciones. Cuando el Señor viene a este mundo, hablábamos el domingo pasado, y trae la verdad, y trae una iluminación en cuanto a la comprensión de la verdad que Dios ha dejado a su pueblo a través de su palabra escrita. Y viene y nos revela las cosas. Y Pablo, como discípulo y apóstol de Cristo, viene también y continúa la obra de nuestro Señor Jesucristo al traer entendimiento de cuál es la voluntad de Dios para el ser humano, y principalmente para aquel ser humano que ha sido rescatado, que ha sido comprado por la sangre preciosa del Señor, ha sido redimido de esa esclavitud precisamente para que viva la libertad en Cristo. ¿Cómo debemos vivir esa libertad en Cristo? Pues Pablo nos viene y nos da un consejo, nos da el consejo, y él, como mirábamos el domingo pasado, él no quiere transformar el corazón del hombre por medio de transformar las situaciones sociales, sino más bien él quiere transformar las situaciones sociales cambiando primeramente el corazón del hombre. Un hombre que ha conocido la verdad de Dios ahora puede seguir el mandamiento de Dios y por ende ser discípulo de Cristo, haciendo la voluntad no de él ni de una sociedad, sino la voluntad misma del Señor. Y en ese contexto estamos. Pablo está trayendo esta comprensión de lo que Dios quiere, y estamos en los versículos 23 y 24. Ya leímos y ya comentamos el versículo 22: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y estuvimos viendo estos principios. Siervos, ¿a quién está dirigido? A los esclavos. Mirábamos un contexto de la esclavitud en aquel tiempo. Mirábamos también lo que significaba obedecer en todo, aunque no les gustaran las cosas que muchas veces los amos mandan, son llamados a obedecerlos. A vuestros amos terrenales. Mirábamos la importancia de la declaración de Pablo cuando dice amos terrenales. Está implícito que también hay un amo celestial, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Esclavos, no sirvan a sus amos solamente cuando los ven, cuando están pendientes de ustedes, sino servirlos de corazón, no para agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Pues
teniendo la perspectiva en que tenemos amos terrenales, pero hay un amo celestial, el cual no podemos escapar de su vista, pues Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente, y este amo, el único amo verdadero, está en control de todas las cosas. Es lo que estuvimos viendo la semana pasada en este versículo 22. Vamos a continuar nuestro estudio este día en el versículo 23 y 24. Como para el Señor, un trabajo cristocéntrico. Dice el versículo: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Termina el versículo 24. Entonces, acabábamos de ver que el esclavo cristiano debe llevar a cabo su trabajo en el temor del Señor. Cuando el esclavo comprendía, entendía estas verdades de que Cristo mismo es el amo celestial o mayor, que es a Cristo el que en última instancia es el que va a servir y al que va a dar cuentas, y que este mismo amo celestial tiene cuidado de él, lo protege y le ha dado la sabiduría de él, el entendimiento de cómo debe realizar las tareas. Entonces, la situación laboral de este esclavo, la situación en la que se encuentra, va a tener otra perspectiva diferente. Lo que se veía antes como un yugo pesado, injusto, se convertirá entonces en una responsabilidad honrosa que él puede asumir gozosamente. El trabajo, ¿a quién nos gusta el trabajo? ¿A quién le gusta el trabajo, hermanos? No al hombre inconverso. El hombre inconverso ve el trabajo como un sufrimiento, o ve el trabajo como un ídolo, inclusive puede capturar su mente, su pensamiento, su vida misma y dirigirla toda, enfocarla hacia él. Pero el trabajo fue dado de parte de Dios, como leemos en la Escritura, aún antes de la caída en el pecado. Entonces Dios lo dio como algo honroso, como algo que dignificaría pues la labor del ser humano. Y él mismo hizo una declaración. Dice nuestro Señor Jesucristo: mi Padre como yo hasta hoy trabaja. El trabajo es algo digno que por causa de la caída viene a producir pues el sudor o el esfuerzo, el agravio en la vida de los hombres, pero que el Señor mismo redime cuando aquellos hombres que en la ignorancia de la voluntad de Dios cumplían con un trabajo, tal vez para comer, tal vez para adquirir los recursos necesarios para vivir, ahora encuentran un propósito diferente por el cual trabajar, y esto es darle gloria a Dios en su trabajo, hacerlo todo como si fuera para el Señor. Y aunque las condiciones físicas y sociales sigan siendo desagradables, el esclavo se habrá emancipado emocional y espiritualmente. Aunque el esclavo en aquel tiempo, la esclavitud, seguía físicamente siendo esclavo, era emancipado, o sea, la palabra emancipar es liberar, soltarse. Aunque no se podía soltar físicamente, seguía siendo esclavo, sí lo podía hacer emocional y espiritualmente. Pues precisamente es lo que le dice Pablo a los Corintios en el capítulo 7, versículo 21 al 22. Vamos a ir ahí a esta palabra. Primera de Corintios capítulo 7, versículos 21 y 22. Ese es lo que se está haciendo referencia aquí de parte de Pablo. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más.
Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. O sea, tal vez en este reino, en este mundo, hay amo y hay esclavo. Hay situaciones en las cuales te puedes encontrar. Pero en el reino del Señor, el único amo es Dios mismo. Y nosotros venimos a servirle. Entonces, esa libertad que nos da el entender estas verdades cambia la perspectiva, pues, de vida y de conducirse ahora, que es precisamente lo que Pablo está tratando de inculcar y establecer en el corazón de los hombres. Una perspectiva diferente, una perspectiva distinta de ver la vida, ya no bajo aquellos parámetros en los cuales había sido puesto y había crecido en el conocimiento de las leyes sociales, de los estratos sociales, sino ahora en la comprensión de Dios verdadero, cuál es la voluntad de Dios para estas personas, y ahora vive bajo estos parámetros, la sabiduría y el consejo mismo de Dios. Pero esto realmente no era algo fácil, o no es algo fácil. También a la luz de nosotros, cuando entendemos estas verdades, somos empleados, somos patrones. ¿Cómo debemos vivir esta área de nuestra vida? Y cuando venimos al conocimiento de estas verdades y tratamos de establecerlas, pues no resulta fácil hacerle. Pues tampoco era fácil para ellos en aquel tiempo, porque cuando ellos se enfocaban en vivir de manera digna ese trabajo al cual eran llamados como esclavos, cuando se daba una nueva injusticia por parte del amo, provocaba nuevamente sentimientos de amargura y rebeldía en el esclavo. O sea, bueno, voy a tratar de esforzarme y caminar, perdonar y hacer todo para la gloria de Dios. Y cuando ya está caminando, viene una nueva injusticia, nuevo peso, se le demandan cosas más pesadas, más extremas, y no es fácil mantenerse en esa perspectiva. Para que el Evangelio entonces haga plenamente su obra en su corazón, al igual que el nuestro, ¿verdad? No solamente en los esclavos de aquellos tiempos, es necesario meditar largamente sobre el lugar que ocupa Cristo en su servidumbre y en sus labores diarias. Y es lo que nos está hablando Pablo en el capítulo 1 y capítulo 2. ¿Quiénes somos ahora en Cristo? ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo en este mundo? Sabiendo que el Señor nos ha dado una nueva ciudadanía. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora servimos al Dios verdadero. Y vienen unas preguntas que podrían ayudarnos a reflexionar a nosotros. ¿Es Cristo el Señor de tu trabajo secular o solo de tu vida espiritual? Hermano, ¿Cristo es el Señor solamente en tu trabajo o solamente en tu vida espiritual, las cosas espirituales, mientras venga a la iglesia, mientras estudio la palabra, aspectos como la salvación, la santificación? ¿O es Cristo también tu amo en actividades prácticas como el trabajo? ¿Ocupa el señorío de Cristo el centro de tu visión o queda desplazado por la tiranía del amo terrenal? ¿Te esfuerzas en el trabajo por amor a Cristo o te muestras perezoso y holgazán por resentimiento al patrón? Que muchas veces era la conducta de los esclavos. Cuando los esclavos eran presionados dramáticamente y fuertemente, había un rencor y amargura hacia el patrón, y así era como se manejaban. En otras palabras, hermano, ¿quién manda en tu trabajo? ¿Solo el amo terrenal o más allá de este es el Señor Jesucristo? ¿Para quién estás haciendo tu trabajo, tu labor? ¿Para el hombre? ¿Para buscar un salario? ¿Para suplir tus necesidades? ¿O es el trabajo una oportunidad en tu vida para glorificar el nombre de Dios? Para ejercitarte en el dominio propio, para esforzarte en el cumplir los mandamientos de nuestro Señor. Y estas preguntas son vigentes para el día de hoy. El empleado cristiano debe acudir diariamente a su lugar de trabajo con su mente y corazón llenos de Cristo
y con la determinación de llevar a cabo sus responsabilidades como si las hubiera recibido directamente del Señor. ¿Es fácil hacer esto, hermanos? Es difícil, y sobre todo cuando salimos de la casa, cuando salimos al trabajo, tan campantes, arreglados tal vez sí, físicamente, pero todos desaliñados espiritualmente. Pablo, en el capítulo 6 del libro de los Efesios, nos habla de una armadura, la cual todo creyente debe vestirse para salir a la batalla cotidiana. Cada día somos expuestos a una lucha donde se nos manda ser santos, vivir bajo los parámetros, los mandamientos de Dios y no bajo la filosofía del mundo o las cosas que nos gustan. ¿Estamos ubicados quiénes somos en Cristo? ¿Somos conscientes de esa lucha? ¿Van a venir problemas, situaciones en nuestra vida? Y aunque Pablo le aplica al trabajo, esto debe ser en todas las relaciones, como mirábamos, como esposos, como padres, como hijos, como esposas, aún como ciudadanos, como hermanos, miembros de una iglesia local, como creyentes en el mundo dando testimonio. ¿Somos conscientes de esas verdades? ¿Eres consciente que estás en este mundo, pero no eres de este mundo? Esas son esas verdades que deben de estar latentes en nuestro corazón para que entonces el trabajo secular no sea una mera obligación que hay que cumplir para poder comer, sino un ejercicio espiritual que a veces resulta pesado y aburrido, pero que es empleado por el Señor para nuestro crecimiento en gracia y en madurez. Entonces Pablo, después del versículo 22, y darnos el consejo, no solamente se queda ahí, sino que a fin de ayudarnos a comprender bien las verdades acerca del trabajo, no se limita a lo dicho en el versículo 22, sino que añade 2 versículos más, que vienen siendo el 23 y 24, llenos de frases que resaltan el señorío de Cristo en el trabajo diario. Vamos a meditar en ellas esta mañana, y al meditarlas, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que mora en nosotros, nos ayude a todos a recibir esta visión radicalmente diferente del significado de nuestro empleo y de nuestras relaciones laborales. Si a través de estas enseñanzas los esclavos del siglo I eran capaces de reenfocar su comprensión de la esclavitud, ¿cuánto más deberíamos nosotros recibir a través de ellas un nuevo entendimiento del carácter sagrado del trabajo? Tremendo. Estas verdades del siglo I que trajeron una revolución son verdades que llegan a la mente del creyente en determinado momento en su vida, cuando viene a conocer la sabiduría de Dios, que a final de cuentas debe traer una convicción en el corazón de la persona y una transformación que va a dar testimonio y debe venir a revolucionar una sociedad misma caída, corrupta, y sobre todo en esta área del ámbito laboral. Pues después de esta introducción corta, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a meditar en estos 2 versículos, 23 y 24, y vamos a ver las verdades que Dios quiere para nosotros esta mañana. Padre Celestial, Señor, nos gozamos esta mañana, Señor, de poder venir a ti juntos como una familia, Señor, buscando tu consejo, tu sabiduría. Nos declaramos incompetentes en nuestras fuerzas, Señor, pues esta carne se rebela contra tu voluntad y nos atrapa, Señor, nos jala a hacer lo que nos gusta y no lo que conviene, que es tu voluntad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a meditar en tu palabra esta mañana. Abre nuestra mente, nuestro corazón, y podamos gozarnos y comprender, Señor, poder ponerla en práctica en nuestras vidas.
Toma control, Señor, de nuestra mente, nuestro corazón, y ayúdanos a desechar todo tropiezo y toda distracción. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Un trabajo cristocéntrico es un trabajo, es un empleo donde el Señor ocupa el centro. Él es el propósito y de Él es la gloria. En el versículo 23, Pablo nos llama a esforzarnos cuando dice, declara la Escritura, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. Esta es la primera parte del versículo, donde exhorta a los esclavos a que trabajen concienzudamente y con espíritu gozoso. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. Es lo que el consejo que está dando Pablo para los esclavos. O más literalmente, cuanto hagáis, desde el alma ponedlo por obra. O sea, vas a hacer algo, vas a trabajar, hazlo de corazón. O sea, échale ganas, pon toda tu alma en esa obra que vas a hacer. O sea, es decir, todavía más explícito, poned vuestra alma en el trabajo. Pon tu atención, concéntrate, esfuérzate por ver todas aquellas cosas que vas a hacer bajo la perspectiva de darle la gloria a Dios mismo. O como dice el pasaje paralelo en Efesios 6:7, servid de buena voluntad. La primera parte del versículo. Esta es la elaboración de lo que el apóstol Pablo ya había dicho, pues, en el versículo 22, cuando ya habíamos visto con sinceridad, con sencillez de corazón. El versículo 22. No se ha de cumplir el trabajo desanimado, desganado, o ni siquiera de una manera mecánica, sino con entusiasmo. El esfuerzo de sus manos debe corresponder con la actitud de su corazón. O sea, ¿cómo realizas tu trabajo? ¿Cómo estás trabajando? Y yo creo que aplica tanto para el empleado como para el patrón, ¿no? A final de cuentas es un trabajo. ¿Cómo lo estás realizando, mi hermano? Pablo nos exhorta y nos dice, hazlo de corazón. Pon todo tu empeño en él, esfuérzate. ¿Cómo puede ser esto? Y sobre todo cuando hay trabajos que no me gustan. Una de las cosas que a mí me carga mucho es juntar los papeles para el contador, juntar los ingresos y egresos y llevarlos, batallo para hacerlo. O cuando me piden una cotización para un trabajo, yo quisiera llegar y decirles tanto y que me digan adelante o no y ya. Pero no, hay empresas que tienen su administración y necesitan una cotización o 2 o 3, y hacer esas cosas me produce mucha pereza, la verdad, lo confieso. ¿Cómo he logrado salir adelante? Estos versículos me han ayudado a hacerlo como si fuera para el Señor, para el Señor. O cuántas veces he estado en los bancos donde nadie me mira, donde puedo agarrar una máquina nada más, sacarle toda la tierra, limpiarla por fuera y listo, ahí está. Y termino bien rápido y me puedo regresar a casa. Pero la mente, la conciencia, el Espíritu de Dios me redarguye a hacerlo para la gloria de Dios. Y ahí estoy desarmándolas todas, limpiándole parte por parte como debe de ser. Entusiasmarse en el trabajo le da la gloria al Señor. Cuando tú lo haces para Él, como si de Él mismo hubieras recibido el orden. Debemos estar pues preparados para lo que Pablo también le aconseja a Tito en el capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 1. Le dice Pablo, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan
que estén dispuestos a toda buena obra. Cuando leemos Efesios 2, 8, 9, 10, vemos que el Señor ha preparado toda buena obra para que anduviésemos en ella. El trabajo es una buena obra que Dios tiene para ti, para que te goces en el trabajo, para que te esfuerces. Y ese es el mandamiento a los esclavos en el contexto. Pero no solamente es en el trabajo, es para todas las cosas. Estudiante, ¿te cuesta trabajo a veces hacer tareas o esforzarte por estudiar diariamente? Y a veces a los estudiantes no nos enseñan a estudiar. Realmente seguimos estudiantes, ojo, ¿verdad? Vamos a la escuela, nos presentamos ante el salón de clases delante de un maestro, esperando que el maestro nos enseñe. Y a lo sumo llegaremos a ser como el maestro si tenemos esa actitud. ¿Eso es estudiar? Puede ser más excelente. Medita en tu casa, lee la lección, consulta otros libros, consulta tal vez el consejo de otros amigos. Dedícate al tema y cuando llegues al salón de clase, aunque no le hayas entendido todo, ya no vas en blanco y puedes extraer más de lo del maestro. ¿Hacer esto es fácil? No es fácil, sobre todo si están los juegos, el internet y cosas que nos esperan y que nos están jalando. Pero si eres cristiano y si en tu vida buscas darle gloria a Dios, tienes que andar en esto, en la buena obra. Yo le decía a mis hijos, mi trabajo, pues ahí es traer los recursos. El trabajo de tu mamá, atender la casa y administrarlos. ¿Y cuál es el trabajo de ustedes? La escuela. La escuela, porque gracias a Dios no tuvieron necesidad de ir a buscar recursos, porque en muchas casas se necesita a veces que toda la familia trabaje. Tu trabajo es la escuela, entonces esfuércese en eso, dedíquese a eso, prepárese pues para toda buena obra. Ahora, estas cosas se deben hacer no por tener una actitud servil ante su amo, ni por querer congraciarse con él por razones interesadas. De hecho, cuando sus motivaciones, el amo no tiene por qué ocupar su mente en absoluto. O sea, el amo no tiene por qué ni enterarse. Patrón, voy a trabajar este día para el Señor, ¿no? Vas a ver qué bien me va a salir todo. No tiene ni por qué enterarse el patrón, porque no buscas la aprobación de los hombres, ni la recompensa de la gente. ¿Qué estamos buscando? La recompensa, como vamos a ver ahorita, el reconocimiento de parte de Dios que un día nos va a dar, pues el trabajo en el Señor no es en vano. Es más, aún al amo eso lo tiene sin cuidado. El amo lo que quiere es que cumpla con su trabajo, con lo que se le manda, ¿no? El trabajo, pues entonces, lo lleva a cabo con entrega y con alegría, por la única razón que todo lo hace como para el Señor y no como para los hombres. Como dice Pablo en Efesios 6:7, el pasaje paralelo, que ya lo hemos leído, Efesios 6:7. Dice la Escritura: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. O sea, esta es una labor, es un trabajo que voy a hacer para el Señor. Pero, ¿qué dice la gente del mundo? ¿Qué piensa la gente del mundo cuando ve a alguien trabajar así? Sobre todo si entras a una empresa donde hay un sindicato, donde hay un grupo de defensores de los derechos del trabajador. ¿Qué pasa? ¿Cómo eres de tonto? No hagas esto, o no te esfuerces tanto, ni te van a recompensar. A final de cuentas te pagan lo mismo. Parecería una actitud débil de un empleado cristiano. O sea, la actitud de un empleado cristiano parecería débil a los ojos de estas personas. Pero realmente el cristiano, cuando obra así, sabemos que no nos hace menos hombres ni menos dignos la labor, sino que el obrero, cuando es servil y lo hace para la gloria del Señor, está librándose pues del señorío de los hombres y entonces está viviendo en el servicio para Cristo.
También, ¿qué puede pasar cuando la gente ve esto? Cuando nosotros trabajamos esforzadamente para la gloria de Dios, exponemos, evidenciamos la pereza o la situación de los demás trabajadores. ¿Va a traer consecuencias en la vida de un empleado creyente cristiano que busca la gloria de Dios? Va a traer consecuencias. Y entonces es ahí cuando debemos recordar que el Señor nos llama a ser testigos, ¿no es cierto? Y esta palabra testigo es ser al punto de llegar a ser mártir. ¿Qué te pueden hacer tus compañeros? ¿Criticarte? ¿Hacerte cosas en el trabajo? Pues, ¿qué es eso? El Señor te llama aún a dar testimonio hasta la muerte. Realmente debemos ir preparados a nuestros trabajos para servir al Señor y esperando también el ataque de parte del mundo, del enemigo que se va a oponer a que nosotros pues trabajemos para la gloria de Él. Muy bien, entonces, lo que hacemos, cualquier cosa que hagamos, aún la esclavitud en aquel tiempo, Pablo le da una dignidad a ese trabajo. El ser esclavo no es menos digno que cualquier otro trabajo ante los ojos del Señor. Tal vez ante los ojos del hombre el ser presidente, ser capataz, es más remunerado, reconocido que el ser el obrero, el patrón, el barredor del ayuntamiento. Pero ante los ojos del Señor, cuando entendemos que es para la gloria de Dios, todo trabajo es digno. Todo trabajo es digno. Entonces, lo hacemos para la gloria de Dios y tenemos un nuevo propósito para hacer nuestro trabajo. Si Cristo no es Señor de nuestro trabajo, y si en nuestras situaciones laborales no le estamos sirviendo a Él, al Señor, entonces gran parte de nuestra vida diaria está fuera del alcance del señorío de Cristo. Estaremos haciendo las cosas por otros motivos, con otros propósitos. Y en ese caso nos convertiríamos entonces en cristianos domingueros. Nos convertiríamos en religiosos solamente, no en verdaderos discípulos del Señor. En cambio, si Cristo es realmente el Señor de cada área de nuestra vida, esto se verá en nuestra manera de trabajar. Entonces, hermanos, afrontemos nuestras tareas laborales con un espíritu de servicio para la gloria del Señor. Tratemos a nuestros jefes, a nuestros compañeros con el debido respeto que se merecen, aunque ellos no hagan lo mismo con nosotros, porque no estamos esperando la recompensa del hombre, sino la recompensa de nuestro Señor. Entonces, ¿qué pasaría entonces cuando exponemos las cosas de la actitud de los demás trabajadores? Nos vamos a traer problemas, pero a la larga vamos a ganar el respeto de todos, porque la gente misma va a reconocer nuestra labor y nuestro propósito. Seremos entonces menos egocéntricos e intransigentes. Cuando ellos están percibiendo, pues, que cumplimos con nuestra palabra, que tenemos una actitud gozosa y edificante en la vida, y que inclusive ante las injusticias laborales tal vez estamos aportando paz en medio de situaciones difíciles, bienestar, y entonces reconocerán que algo sucede con esta persona. ¿Qué pasa? Que siempre está contento. ¿Y qué pasa cuando toma una actitud positiva ante cualquier situación adversa? Y esto es lo que pasó en Hechos capítulo 4 versículo 13. Hechos 4:13, cuando fueron señalados y reconocieron los hombres a Pedro y a Juan. Entonces, dice el capítulo 4, versículo 13 del libro de Hechos: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús.
¿Cómo estaban Pedro y Juan? Dice la Escritura. Con denuedo, con alegría, con ánimo, con disposición. Ese debe ser el carácter o la actitud de un trabajador cristiano. Trabajar en su medio ambiente, desenvolverse con denuedo, esperando la gloria de Dios, y así daremos buen testimonio y honraremos a nuestro Señor celestial. Amén, hermanos. Que podamos esforzarnos realmente para la gloria del Señor. Versículo 24, parte A. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Los esclavos en aquellos tiempos no recibían recompensa alguna por su trabajo. Claro que les daban comida, bebida y alojamiento, pero los alimentaban no tanto para que les fuera bien, sino para que estuvieran fuertes y poder reclamarles más trabajo. Había una conveniencia. En la mayoría de los casos la comida era pobre y las viviendas carecían de todo tipo de comodidad. Casi en todos los casos, en la mayoría, el esclavo percibía mucho menos de su labor, de lo que su labor merecía. O sea, lo que justamente debería recibir por su trabajo, que debería ser su salario, era mucho menos. ¿Ha cambiado la situación hoy en nuestros días? ¿Qué pasa con el salario mínimo? Y sin meternos mucho en política, ¿verdad? Cada día el salario mínimo tiene menos capacidad de adquisición, donde la inflación se dispara y los sueldos no son elevados al nivel o a la par de la inflación, sino que cada día es más penoso pues vivir. Podríamos cambiar la palabra, y el salario no es para vivir, es para más bien sobrevivir, ¿verdad? Algunos tienen que trabajar pues con contratos que realmente están los salarios por los suelos, y porque no hay más trabajo realmente. No hay más trabajo. El otro día estábamos analizando la situación laboral. ¿Qué pasa con los políticos en las campañas? Hacen promesas de traer trabajo y se esfuerzan algunos, traen nuevas empresas, traen empresas a la comunidad, pero desafortunadamente hay una lucha entre tratar de generar empleos por un lado, la sociedad, y por otro lado la ciencia, que cada día hace menos importante la mano de obra de los hombres. La tecnología cada vez más usa robots. Aquellas empresas que vienen, pues empiezan con fuerza humana, pero poco a poco van siendo desplazadas por la tecnología. Instalamos una máquina hace poco ahí en una empresa de valores que hace todo el proceso de efectivo, clasifica, determina qué billete es apto y qué no apto, la separa por denominación, por todo. Te cuenta, hace todo el trabajo, metes el billete revuelto y ella hace todo. Y las muchachas estaban muy felices. ¡Ay, qué suave! Ahora ya no vamos a trabajar tanto. Y les digo por acá tristemente, no se alegren mucho, porque esta máquina de seguro que va a desplazar a varias de ustedes. Y hubieran visto el semblante de las muchachas, la verdad que se pusieron preocupadas. A la vuelta de una semana, 6 de las muchachas que trabajaban procesando el billete ya no estaban en sus empleos. Realmente pues entonces los trabajos escasean, los salarios están por los suelos, se abusa de las personas pagándoles salarios ínfimos a sabiendas de que no tienen recursos legales para poder defenderse. Hablábamos de las situaciones de las empresas pobres, patrones ricos, injusto, abusivo, el sistema económico. ¿Qué se puede hacer ante eso? ¿Cuál va a ser la actitud para trabajar ante esas empresas? Pues es difícil, solamente cuando comprendemos que es para la gloria de Dios
y vamos a esperar del Señor la recompensa más que para los hombres. Entonces, ¿cuál es la recompensa? La recompensa que vamos a recibir como cristianos. Pablo emplea dos vocablos para hablar de nuestra remuneración, traducidos pues, aquí vemos como la recompensa y la otra palabra, la herencia. ¿Qué significa la recompensa? Es una remuneración completa y total por las labores que hacemos. No es cuando se compensa adecuadamente o al acordado por las labores que se hacen. Todos tendremos que maravillarnos ante la suma generosidad de nuestro patrón celestial, porque el Señor da más abundantemente de lo que merecemos, contrariamente a lo que los amos o patrones terrenales dan. Ahora, ¿cuál es la recompensa celestial que vamos a recibir? Y eso es importante e interesante meditarlo un poquito. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice eso? Nuestro esfuerzo en el Señor no va a ser en vano, sino que el Señor dará la recompensa a los que estemos pues trabajando para su gloria. ¿Será la salvación? Todos sabemos que no es la salvación. ¿Por qué no es la salvación? Porque sabemos que la salvación no es por obras. Entonces, la remuneración de nuestro trabajo que nos va a dar el Señor, la recompensa, no se refiere tanto a la salvación, porque la salvación es un regalo de Dios, no es algo que nosotros vamos a trabajar para obtenerlo. La salvación es por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Además, en la Escritura encontramos que la salvación nadie nos la merecemos, o sea, no es por méritos. Por méritos propios, ¿qué merecemos ante la ley de Dios? Merecemos la muerte realmente, la condenación eterna. Eso sí es meritorio. Por eso nuestro Dios es un Dios justo, que va a dar a cada quien de acuerdo a cómo se merece. Algunos van a ser vasos de justicia, donde Dios va a descargar la justicia que la ley que demanda, que Él mismo implementó. La paga del pecado es la muerte. Sin embargo, en su misericordia sabemos que Dios va también a hacer uso, vasos de misericordia en las personas, donde Él va a derramar no su justicia, sino la misericordia. O sea, no darles lo malo que por la ley de Dios se merecen. Van a ser objetos de su amor, de su perdón, de su misericordia. Y esto nadie lo puede demandar, es gratuito, no es por méritos, es el regalo del Señor. Y hay muchos pasajes donde podemos aprender estas verdades. Vamos a ir así algunos rápido. Romanos 4:14. ¿Qué nos dice la Escritura? Romanos capítulo 4, versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. O sea, los que son de la ley, o sea, los que cumplen la ley, los que tratan de cumplir la ley, los que se esfuerzan por cumplir la ley, si esos fueran los herederos, o sea, los que son objetos de la misericordia de Dios, entonces la fe, ¿de qué sirvió? De nada, porque entonces sería por méritos, y entonces es anulada la promesa de parte del Señor, ¿verdad? Pero no es por obras, sino realmente es por la fe, es un regalo de Dios. Gálatas 3:18 también nos habla sobre eso. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Cuál es la herencia? Ahorita vamos a adentrar un poquito que hay una diferencia entre herencia y recompensa. La recompensa es la remuneración completa y total de tu esfuerzo, lo que te mereces, pues. Pero la herencia, vamos a ver que realmente
es lo que se recibe no por mérito, sino por nacimiento. O sea, naces en una situación, en una familia, donde vienes a ser heredero, pues, de tu familia misma. Entonces dice Gálatas 3:18 que Dios concedió a Abraham mediante la promesa, mediante de la fe, y no por las obras de la ley. Y pues ya conocimos el pasaje de Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, ¿verdad?, no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Tito 3:5, dice Pablo a Tito: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cómo somos salvos? No por las obras de justicia que hagamos, sino solo por la misericordia inmerecida de parte de Dios. Sin embargo, una vez recibido el don gratuito de la salvación, las Escrituras enseñan claramente un principio de recompensa con respecto a la fidelidad con la que cumplimos nuestro servicio para Cristo. Vamos a ir a este pasaje, 2 Corintios 5:10. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice la Escritura: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Quiénes van a comparecer ante el tribunal de Cristo? Los creyentes, y van a recibir del Señor las recompensas, el trabajo de nuestra labor en este mundo. O sea, el trabajo que por el esfuerzo en santificar nuestras vidas hayamos obedecido al Señor y glorificado el nombre del Señor. También las parábolas están llenas de ese mensaje. En Mateo 25, versículos del 14 al 30, tenemos una parábola muy conocida. Mateo 25, versículos 14 al 30. Y no la vamos a leer, ¿verdad?, sino que nada más vamos a mencionarla. Es la parábola de los talentos. Y se habla ahí que un señor le dio a sus mayordomos, a sus siervos, talentos, les dio riquezas para que la administraran. A uno le dio 10, a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le da 1. El que recibió 5 lo puso a trabajar el dinero y le regresó al patrón 5. Perdón, le regresó los 5 que le había dado más otros 5. Bien, siervo fiel, le dijo. Vamos a ir a ese versículo, el versículo 21, Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, aquí están los 2 talentos que me diste, más otros 2 más. Y el versículo 23 le vuelve a decir también a este hombre, al siervo de él: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Y qué pasa con el que le había dado 1? Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Y qué le contesta el Señor? Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esa es una buena parábola que nos habla sobre las recompensas, la santificación, la recompensa de parte del Señor que nos va a dar un día cuando
comparezcamos ante el tribunal del Señor. Y dice al negligente y al que no trabajó, quítenle eso. Y no se refiere a la salvación, porque la salvación es un regalo. Se refiere a esa recompensa, a esas coronas que vamos a recibir de parte del Señor. ¿Mande? Sí, lo echa afuera, ¿no? Hay otra parábola también, ahí mismo en Mateo, capítulo 20. Mateo 20, versículos 1 al 16. Y esta parábola también la conocemos, los obreros de la viña, donde esta parábola realmente sí habla sobre la salvación. Es la salvación lo que reciben todos, porque el que llegó a las 6 de la mañana, al igual que el que llega a las 11, igual el que llega a trabajar ya que se va a hacer terminando el día, todos reciben la misma recompensa, el mismo pago. O sea, es la salvación. Todos somos salvos por gracia. Algunos venimos, más bien lo que quiera entender es que algunos venimos a diferentes edades para trabajar para la gloria de Dios, pero todos recibiremos pues el regalo precioso de la fe, aunque viéndola con la otra parábola entendemos que va a tener una recompensa nuestro trabajo. Muy bien, entonces en el gran día de la recompensa, algunos creyentes recibirán palabras de alabanza y serán honrados por el Señor, mientras que otros serán salvos, aunque así como por fuego, según lo que declara 1 Corintios 3:15. Y conocemos también este pasaje donde Pablo está hablando, pone una analogía de lo que es el constructor o el edificio. 1 Corintios 3:15, en donde nos habla que nuestra vida es como un edificio donde Él puso el fundamento y alguien sobreedifica sobre ese fundamento, pero cada quien somos llamados a edificar, a vivir, a obedecer la palabra de Dios. Y el versículo 15 dice, 3:15, 1 Corintios 3:15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La salvación es un regalo de Dios, pero las recompensas, ¿qué hiciste con lo que el Señor, los talentos, los dones que el Señor te ha dado para servirle a Él? Un día vamos a dar cuenta de todo eso. Vamos a salir todos con los pelos chamuscados, sin nada. Así es el que trabaja o el que sirve, no buscando la gloria de Dios, sino más bien agradar a los hombres, o de una manera obligada, renegando tal vez, quejándose, y no da gloria al Señor. Muy bien, entonces pues trabajemos, ¿no? Trabajemos para la gloria de Dios, pero que no se les olvide que entonces, sin embargo, para que nadie empiece a jactarse o a desviarse del fundamento de la gracia divina, Pablo emplea también el segundo vocablo, que es la herencia, y nos recuerda que nuestro galardón, además de ser una recompensa, es una herencia, la cual es algo que se suele recibir no por mérito, sino por nacimiento. Y fíjense la promesa que trajo Pablo a la esclavitud en aquellos tiempos. Los esclavos, muchos de los cuales eran separados violentamente de sus seres queridos. Cuando nacían hijos de esclavos, vendrían a ser propiedad del mismo amo, y el amo a veces los vendía y eran separados de sus familias, y veían pues cómo sus propios hijos les eran quitados para ser vendidos. No tenían pues ellos grandes expectativas en cuanto a recibir herencias. Pues ¿qué recibían si no tenían nada? ¿Qué pasa con las herencias? Las herencias suelen pasar a los hijos de la casa, es lo que dice Romanos 8, 16 y 17. Romanos 8, versículos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios,
Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Somos hijos del Señor? Pues aquí está la promesa. Somos coherederos de Cristo. Recibiremos pues la herencia. Pero la herencia es para los hijos, no es para los esclavos. Es lo que dice Gálatas 4:7. Gálatas 4:7, Pablo lo está declarando. En el contexto pues de aquella sociedad. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces estos esclavos eran ahora inmersos en un conocimiento, un entendimiento, comprados por la sangre preciosa de Cristo por medio de la obra redentora en la cruz. Ellos venían a ser parte de esta ciudadanía, de esta familia por fe, donde ahora ya no eran esclavos, sino hijos y herederos de la promesa. En Cristo, estos también han sido capacitados para compartir la herencia de los santos en luz, como les estaba diciendo Pablo en esta misma carta, Colosenses capítulo 1, versículo 12, ya lo estuvimos estudiando. Dice la Escritura: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Todo creyente que es llamado y unido a la familia del Señor, somos llamados también a la herencia. Así pues, si permanecemos fieles en el Señor, recibiremos la mayor de todas las herencias, la herencia, o sea, no dinero que se corrompe en este mundo, riquezas físicas, materiales, que como dice el Señor, los tesoros de este mundo, el hollín lo destruye, lo roban, sino más bien hacer tesoros celestiales, esperando la recompensa reservada, la herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita, reservada en los cielos para nosotros. ¿Debería cambiar entonces la perspectiva ahora de vivir y de servir como esclavo? Una nueva manera de ver la vida y vivir con gozo, sabiendo pues que pertenecemos a nuestro amo principal, Jesucristo, nuestro amo. Es la parte B del versículo 24, es a Cristo, al Señor, a quien servimos. Y esto lo declara Pablo, y por si acaso los esclavos aún no hubieran captado la idea, Pablo la expresa en términos contundentes e inconfundibles. Deben llevar a cabo su servicio bajo el señorío de Jesucristo, más allá del amo humano, con todas sus arbitrariedades e injusticias. Está el amo divino con su equidad y su justicia, y su recompensa que espera para todo creyente que se mantiene, pues, perseverando. Sabemos por la Escritura que nosotros perseveramos solamente por la gracia del Señor, porque el Señor nos preserva. Y lo que declara Apocalipsis 22:12, la recompensa. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Dice la Escritura: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Podremos engañar al Señor cuando comparezcamos ante el tribunal del Señor? Dice Apocalipsis que el Señor ya no viene en un burrito, sino que regresa en un corcel blanco. Habla de poder, de autoridad,
de majestad. Y dice que, Apocalipsis dice que los ojos del Señor son como llamas de fuego, que pueden penetrar hasta lo más profundo de tu ser. Y todas aquellas cosas que tú hiciste para la gloria de Dios van a ser pasadas por ese fuego. Por eso Pablo dice que la obra de cada uno será probada como por fuego. Es la mirada del Señor que no podemos engañar. Y Él va a dar a cada uno de acuerdo a cómo vivimos, cómo nos mantuvimos. Por tanto, esta frase, la frase de es a Cristo, al Señor, a quien servimos, nos indica a la vez el inmenso privilegio de nuestro servicio y también nuestra inmensa responsabilidad como trabajadores. O sea, aún la tarea más pequeña para el Señor es un privilegio poderla realizar. Aún la tarea más humillante se reviste de dignidad, la cual nos cubre de honor y gloria al trabajar para el Señor. Entonces, el esclavo, la posición de esclavo, aunque era desagradable en sí, podía ser asumida por esos esclavos redimidos con dignidad, sin desprecio ni vergüenza, pues la perspectiva ahora que Pablo traía era el entendimiento de la realidad espiritual, que somos siervos de Cristo. Así que, aunque el trabajo venga en forma de esclavitud, es un privilegio poderlo hacer para la gloria de nuestro Señor. Entonces, hermanos, podemos concluir que la obligación de trabajar para la gloria de Dios y tener la perspectiva de que a quien estamos sirviendo es a Cristo, esta obligación nos atañe a todos, pues todos tenemos responsabilidades que cumplir y trabajos que desempeñar. Todos debemos llevarlos a cabo en el temor de Cristo, conscientes de que Él es el amo que nos ve y nos vigila y a quien daremos cuentas. Al Señor Jesucristo servimos, sirvamos pues al Señor Jesucristo. Hermanos, que al entender pues estas verdades, que a final de cuentas el trabajo no viene siendo sino a final de cuentas una sombra, una figura de una realidad espiritual. Así como hay amos y patrones terrenales, hay un amo celestial, el cual espera de parte de todos los que le sirven, pues, obediencia, disposición, esfuerzo, ánimo. Espera que se le sirvamos con gozo, buscando su gloria, no haciéndola para los hombres ni para nosotros, sino para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Que el Espíritu Santo del Señor nos ayude a poner en práctica estas verdades en nuestras vidas, a esforzarnos haciendo todas las cosas como si fueran para el Señor. La próxima semana vamos a estar viendo también el versículo 25 y el 4:1 sobre las consecuencias del pecado, o las consecuencias pues de no trabajar para la gloria del Señor. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre Santo, nuevamente agradecemos tu gran amor y misericordia, Señor, y estas verdades que trajiste en aquella ocasión en el siglo I de esta sociedad que corrupta, Señor. No somos diferentes nosotros a aquellos tiempos, y estas verdades trajo consuelo, Señor, trajo expectativas distintas de vivir, entender quién eres tú, Señor, y quiénes somos en ti. Trae, Señor, un nuevo propósito de vida. Ayúdanos a atesorar estas verdades, Señor, y que pueda realmente haber un cambio en nuestra vida, principalmente en nuestros trabajos, en todas aquellas actividades, Señor, que tú nos mandas a hacer, que podamos darte gloria haciendo todo como para ti, Señor, y no para el hombre. Señor, te damos gracias y pedimos esto en el nombre
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.